La ambición no es como la pintan, no es dinero, no es ego, es visión. Es la energía profundamente humana que nos mueve a imaginar algo distinto y a trabajar paso a paso para hacerlo realidad. En este podcast hablamos de ambición como poder personal, la capacidad de decidir, de construir futuro y de no conformarse. Porque todos somos ambicionarios en distintas etapas de la vida. Hola, soy Natalia Perdomo, periodista y creadora de contenido, y este es el tercer capítulo de Ambicionarios, el podcast by Colfondos. El tema de hoy está muy chévere y se basa en esta pregunta. ¿Tu trabajo te acerca a la vida que quieres? Y yo quiero que tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo te hagas esta pregunta. Pero mientras tanto, yo aquí resolviendo les traje unos invitados que tienen esa información o esa respuesta a tu pregunta. Y quiero comenzar con Marcela Garzón, directora de Atracción y Desarrollo de Talento en Colfondos, experta además en liderar procesos de transformación cultural. Y por este lado, José Leonardo Valencia, rector de Área Andina y además experto en liderazgo organizacional y felicidad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este espacio de Ambicionarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Por qué quieren que empecemos a hablar? ¿Ya escucharon la pregunta? Bueno, creo que hay muchas cosas por hablar de esto, pero entendiendo el tema del trabajo, entendiendo que no es la vida, sino es parte de, y es como un medio para poder conseguir esos propósitos y también esa felicidad, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Entender que el trabajo nos da conexiones, nos da propósito, nos da emociones, nos da también como esa visión de lo que nosotros queremos, nos da realización, pero no puede ser el todo. Siempre lo he dicho y tuve una experiencia muy cercana con un director que decía, tengo todo, tengo el mejor cargo, tengo las finanzas, pero me siento vacío. Entonces, en la medida en que el trabajo sea solamente un medio y no el fin último, podemos estar hablando que es parte del propósito de todos los trabajadores y también de las personas. José, experto en felicidad, ¿tú crees que el trabajo de alguna forma tiene que darle a uno esa felicidad en cuanto a toda la estructura de la vida? Pues yo igual retomo mucho lo que Marcela dice, pero también hay temas que el trabajo es fundamental, o sea, es algo que debe desarrollarse en el ser humano. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar aquel trabajo donde te sientas totalmente a plenitud, que es un tema donde debes buscar siempre que te llene. Entonces, eso no es fácil. A veces hay muchas personas que tienen que trabajar en algún lugar donde no quieren ir. Y hay muchas personas que se levantan en el día a día para ir a algún lado donde no quieren estar. Pero hay otras que nos levantamos y estamos indudablemente en el lugar que es, y eso nos llena muchísimo, y eso indudablemente para la empresa donde esté la persona pues va a generar valores agregados importantes. Lo que pasa es que ahí hay varios temas que toca trabajar, y es que las empresas o las instituciones tienen que fortalecer ese ser humano en el contexto donde se encuentra para dar cabida y respuesta a esas necesidades que tiene como ser humano, y debe acompañarlas también, y a veces eso no ocurre en las empresas. Entonces las empresas se limitan simplemente a ir por un resultado y no acompañan ese desarrollo de bienestar, de cuidado, de acompañamiento de felicidad de sus funcionarios, sino que se vuelve moda, ¿no? Hay cosas que hoy la gente quiere ir a una moda, pero no quiere realmente que se den las cosas como deben darse, y eso es ser amarrado a la cultura institucional, al modelo de dirección que se tenga y a otros aspectos que están asociados ahí. Realmente un tercio de nuestra vida nosotros nos dedicamos a trabajar, y en ese transcurso digamos que el bienestar laboral creemos que es como algo adicional, como algo extra que nos deberían dar las empresas, pero en realidad ese bienestar laboral hace que muchos aspectos de nuestra vida cambien completamente. Sin duda, creo que mucha gente renuncia a sus trabajos precisamente por eso, porque no se siente bien en una compañía. Además de lo que hablamos ahorita detrás de cámaras, y es que el simple hecho de tú sentirte bien en una empresa y de hacer lo que tienes que hacer en una empresa y de sentirte feliz hace que tus resultados sean óptimos. Y eso pues también debería ser una estrategia de la compañía, ¿no? No simplemente un bono extra que nos quieren dar, sino más bien pensar estratégicamente haciendo eso, dándonos bienestar a los empleados. Así es, y creo que hay una frase muy polémica que digo, es que las empresas no son lo que publican, sino cómo hacen sentir a sus trabajadores el lunes
en el momento en que empiezan a trabajar. Y creo que más que una moda, retomo tus palabras, tienen que ser cambios realmente estratégicos. El bienestar debe estar parte de cambios contundentes en la cultura. Entender que tenemos que formar a los líderes en inteligencia emocional, tenemos que asegurar ambientes psicológicamente seguros, que los trabajadores puedan hablar, que los trabajadores puedan expresar, que se puedan también equivocar, porque hemos entendido en las empresas que no contratamos solamente habilidades, contratamos emociones, contratamos familias, contratamos también problemas financieros, contratamos madres que tienen hijos, ¿sí? Personas, y no solamente habilidades y resultados, que me conecto ahí mucho con el tema de no solamente se enfócate en el resultado, es más, Google hizo un estudio hace poco donde decía que la productividad aumenta en la medida en que tengas contextos de seguridad psicológica. Bueno, y ahí es donde nos concentramos. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y como este podcast se llama Ambicionarios, quisiera como enfocar esto que estamos hablando hacia allá. Y es que yo creo que en cuanto a ambición no se trata de quién da más en el trabajo, sino quién encuentra como, quién hace las cosas diferentes, quién hace lo que realmente quiere, quién cumple ese sueño real que está buscando, ¿no? Esa es como lo que hace la diferencia, siento yo, desde el tema de bienestar laboral. Mira, Natalia, hay un tema que hay que trabajar porque pues esto está amarrado a la formación, ¿no? Nosotros tenemos unos modelos educativos que tienen que reevaluarse, porque no solo reevaluar, aquí se habla de que nos toca replantear la educación superior, no, nos toca replantear todo el ciclo educativo que tiene desde que entra un niño a una formación inicial hasta que lo llevamos a una formación universitaria, y eso requiere que nos replanteemos para responder a lo que el mundo hoy está pidiendo. Hoy tenemos un mundo muy diferente, tu generación es diferente a la mía, a la de Marcela. Yo tenía teléfono de disco, yo salía de mi casa y no volvía a saber de mi familia, porque el teléfono público nunca funcionaba, la moneda estaba trancada y no tenía manera de comunicarme. Hoy estamos en la inmediatez, entonces hoy tenemos muchachos, gente que tiene unos elementos diferenciales que también a veces los agobian, que a veces el no saber cómo manejarlos, controlarlos, cómo trabajar en esa dinámica que hoy nos da el mundo que es tan competitivo, pues no nos dejan desarrollarnos de la manera que debe ser, y es por eso que las compañías no solo deben trabajar en un tema salarial, sino un tema de salario emocional, en un tema de acompañamiento, orientación, de acompañar a esa persona a desarrollarse, y que las oficinas o direcciones de talento humano no solo es talento humano de reclutar y sacar gente, sino de gestionar el talento humano, de desarrollarlo, ¿sí? De llevarlo a ese propósito en la empresa y a propósito de vida, para que realmente el impacto pueda denotarse en las acciones y en el bienestar de la persona. José, ¿tú crees que el trabajo debe hacernos felices o, no sé, a veces siento que la responsabilidad va directamente a ese mundo laboral? Decimos que te deben formar para que tú en tu formación del ser puedas tener los elementos que te permitan abordar un trabajo con todas las dificultades que debe tener, porque el mundo no es perfecto. Entonces, al mundo no ser perfecto, el mundo laboral no es perfecto, y vas a tener esto, subes, bajas, pero mucha gente no puede manejar ese subir y bajar. Entonces tienen que tener las herramientas para poderlo hacer de manera adecuada. Entonces, eso está en el ser. Nosotros tenemos un problema en la humanidad, es que nos hemos deshumanizado. Hemos perdido muchas cosas que tenemos que recuperar, ¿sí? Y creo que ha llegado el momento de reevaluarnos la educación superior, o sea, reevaluar la educación en general para responder de una manera diferente a las dinámicas que hoy requiere, no solo el mundo laboral, lo personal. Es que lo personal es más importante que lo profesional. Yo he tomado decisiones más por mi lado personal que por mi lado laboral, pero bueno, ahora más adelantito hablamos de esas decisiones. Yo tengo una duda, y es que a veces cuando uno habla de bienestar emocional, uno confunde eso con estabilidad. Entonces uno dice, no, es que si yo estoy estable, si yo me siento bien en mi trabajo, bien en el amor, bien con mis amistades, bien en mi casa, puedo tener esa estabilidad y ese bienestar que estoy buscando. Pero ¿cuál es la diferencia, Marcela? ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre bienestar y estabilidad? Que me parece importante dejarlo claro. Sí, eso es muy importante, y es una confusión que se tiene constantemente. El creer que si estamos estables financieramente, tenemos una posición, un trabajo a término indefinido, esa es una estabilidad que nos genera, pues, de cierta manera, tranquilidad, pero el bienestar te genera calidad de vida, ¿sí? Que tú puedas realmente entender
que hay unos muros detrás de la empresa, ¿sí? Ahora que decías, oye, ¿será que le estamos dando mucha responsabilidad al trabajo? Yo te digo que sí, porque en la medida en que que el trabajo te puede dar estabilidad, pero en el momento en que tú te concentres 100% en el trabajo, si hay una crisis laboral, se convierte en una crisis existencial. Pero en la medida en que realmente tú puedas diferenciar esto con tener una calidad de vida, entender que detrás de esos muros tienes una familia, que debes manejar relaciones sociales, que debes tener hobbies, que debes tener vida, porque tal vez nos hemos concentrado en darle ese valor. Si no hay trabajo, no hay vida. Y es un engaño total, o sea, hay un engaño total entre estabilidad de poder adquirir cosas a realmente tener un equilibrio general de una manera integral. No, y ahí también podemos incluir lo que decía José, el tema generacional. A nosotros nos enseñaron a trabajar. Sí. Y yo creo que ahora las nuevas generaciones son como, no, a ver, primero mi bienestar. Si yo no me siento bien acá, no voy a estar acá y me voy. Esa es la forma de pensar, pero pues sí, nosotros tenemos como ese chip que a mí, yo me siento como en la mitad, como con el chip de trabajar, pero también necesito mi bienestar. Entonces a veces me confundo un poco, pero me gusta tener ese equilibrio. Marcela, desde Colfondos, ¿tú crees que sí hay una responsabilidad por parte de las compañías en impactar en ese bienestar de los empleados y cómo lo hacen pues directamente desde Colfondos? Nosotros entendemos que hay una integración en varios temas: habilidades, ser humano y pues también la productividad. Y hemos diseñado todo un modelo que se llama bienestar en 5 dimensiones, que aquí las 5 dimensiones es entender que son un bienestar financiero, un bienestar social, un bienestar profesional, un bienestar también de familia y un bienestar de propósito, y que podamos entender al ser humano en todas estas dimensiones. Y es más allá que poner frutas, que llevar mascotas, sino realmente hacer cambios culturales, ¿sí? Poder entender que si nosotros estamos hablando de un bienestar integral, no tenemos horarios extras, ¿sí? O sea, como tener solicitudes de pedidos extras, que entendemos que nuestros líderes tienen que tener entrenamiento en cómo manejar las emociones de sus equipos, y los entrenamos allí, ¿sí? Entendemos que, por ejemplo, herramientas como el coaching, herramientas como esas academias integrales de no solamente ver al trabajador como productividad y como resultado, sino verlo de manera 360. Es más, tenemos programas, ustedes conocen todos de pronto Celia, que lo tenemos directamente para nuestra empresa, donde les podemos dar acompañamiento terapéutico profesional a nuestros trabajadores, entendiendo que este acompañamiento terapéutico es esencial para su vida, primero para su familia y también evidentemente en la productividad. Tú tocaste un tema muy importante, y es el tema de los líderes. Yo sí siento que el líder también impacta mucho en el equipo, y el líder también tiene mucho que ver con ese ambiente laboral, esa competitividad, esa forma de trabajar. Definitivamente sí impacta. Que el líder es el que genera una transformación cultural de su organización, acompañado por otros, porque esto no es un mundo de individualidades, este es un mundo colectivo. Por eso el tema del liderazgo colectivo, pensamiento colectivo, que hoy se matizan muy fuertemente en todo esto. Nadie logra nada solo, lo logran equipos. Y esos equipos tienen que trabajar de manera co-creativa para poder lograr los impactos que es. Yo voy a decirte una experiencia personal que he venido trabajando, porque mi tema ha sido principalmente felicidad, que es todo alrededor de la psicología positiva. El tema de la ciencia de la felicidad lo que busca es estas personas que siempre piensan en positivo, personas que se desarrollan en un balance de vida que les permite afrontar situaciones. Por eso la resiliencia está amarrada a la felicidad. Los colombianos de por sí somos muy resilientes, porque nos ha tocado vivir en diferentes temas de vida donde hemos tenido que aguantar 1000 circunstancias y hemos salido adelante. Entonces, todos estos temas, fortalecerlos al máximo para que realmente en este mundo de adaptaciones continuas, porque hoy manejas algo, pero mañana cambia ese algo y tienes que tener las capacidades para adaptarte rápidamente a eso. Entonces, nosotros hemos adoptado algo y copiado de la Universidad de Harvard a través de sus científicos sociales. Hoy hay científicos estudiando comportamientos sociales del ser humano para poder de alguna manera ayudar a que ese comportamiento tenga un impacto diferente, y hay uno de ellos que se llama Arthur Brooks de la Universidad de Harvard, y Arthur Brooks dice 3 cosas fundamentales que hoy el ser humano tiene que trabajar. Primero, el ser humano debe disfrutar de la vida. Debemos disfrutar de la vida con sentido, no es salir de aquí, irme a meter a un bar y quedarme ahí hasta el lunes. Es sentido, que eso deporte, lo hacemos mucho en Colombia. Entretenimiento, temas culturales, lo que sea, pero que lo disfrute. Luego hay que sentirse satisfecho de lo que se ha logrado en la vida.
Normalmente no nos sentimos todos satisfechos de los impactos que hemos logrado. No necesariamente es dinero, no necesariamente es ser famoso. Son otras cosas muy diferentes a eso que generan satisfacción. Y lo otro es tener un propósito en la vida. Si no tienes propósito en la vida, hoy no vives, no existes. Tienes que tener un propósito en la vida. Y ese propósito está amarrado a lo personal y a lo profesional, indudablemente, pero matizado más en lo personal. José ahí nos acaba de dar 3 tips para ser felices. Sí, son 3 tips 3 gratuitos. tips gratis. Así es. Solo aquí eran visionarios. José, ya que te tengo ahí, no sé si de pronto Marcela quiere agregar algo sobre este tema. Algo en el liderazgo. Creo que también el liderazgo ahora se vuelve potente cuando hablamos de un liderazgo vulnerable, ¿sí? Un liderazgo que también puede expresar sus emociones, un liderazgo que no es de jerarquía, sino es realmente de relación y de cercanía. Y he entendido y hemos entendido durante este tiempo que el líder es quien gestiona la energía de su equipo, ¿sí? Y el líder puede enfocarlo a que crezca o presionarlo con ese crecimiento al agotamiento. Y lo que queremos realmente es que el líder primero piense en cómo el que está ahí al lado también, el que el liderazgo se hace en conjunto, pues es un ser humano igual que el que está liderando. Y esto es un concepto de vulnerabilidad. Y empatía, un poco, empatía. Empatía, humanidad, ¿sí? Y cercanía, que el líder pues obviamente lo hace mucho más potente. José, tú hablabas ahorita del tema de la adaptación, sobre todo generacional, y creo que empezamos este podcast hablando de eso. Y yo quiero preguntarte, tú que te mueves en todo este tema de los centros educativos, ¿qué tan preparados salen los profesionales en cuanto a este tema de bienestar laboral? Realmente yo creo que tenemos todavía que trabajar. Sí. Hoy se habla de transformación de la educación. La educación es de esos sectores que no se han transformado. O sea, a ti te siguen enseñando, por eso cuando nos hablan de un ágora, en la Grecia antigua hoy sigue siendo exactamente igual. Lo único que ha cambiado es que en cambio de tener un tablero de piedra, hoy tenemos una pantalla interactiva, pero sigues estando frente a alguien. Y la educación, ese no es el modelo. El modelo está basado en el ejemplo, en personas, en docentes que sean coach, que sean mentores, que acompañen, que orienten, no el docente que va y dicta una disciplina, sino el docente que enseña y que en el aula de clase es ejemplo para sus estudiantes. Por eso decimos que toca volver a humanizar. Y la universidad es ese espacio de humanización que requerimos, es donde podemos entrar a fortalecer esas competencias del ser. Hoy los muchachos, esta mañana escuchaba en uno de los noticieros, a un experto en educación que hablaba que uno de los temas en Colombia que está afectando la entrada, el cierre de colegios es porque demográficamente el país está cambiando, hay menos jóvenes. Pero otro de los temas es que cuando vino la pandemia y después de la pandemia muchas de las personas que fueron a trabajar en su casa, en trabajo en casa, no volvieron a su trabajo físico y lo que han hecho es que no han dejado que sus hijos vuelvan al colegio tampoco. Y el colegio no es solo ir a aprender, el colegio es ir a socializar, a empatía, a buscar la novia, a tener relaciones, a explorar, a todo eso. Y eso se está perdiendo y eso es lo que tenemos que rescatar. Hoy un gamer se encierra en un cuarto oscuro a jugar, entonces el relacionamiento que tiene es nulo y lo que tenemos que buscar es que esas cosas se den y se potencien y los espacios de educación son los espacios que deben permitir que eso se desarrolle para que realmente se den las herramientas, porque ¿dónde va a estar el conocimiento? Ya el conocimiento lo tienes en un teléfono. Lo que tienes que aprender es cómo manejar ese conocimiento y hacerlo viable para que tu vida tenga un desarrollo diferente. Por eso el temor a veces del tema de la IA, ¿será que me incorporo ya en mis temas? Claro, no lo hagas con temor, tendrá algunas cosas que enseñar. Algunos dicen es que si lo hago lo van a utilizar mal. Tengo que entrar en un tema del humanismo digital para enseñar a las personas a hacerlo en el marco de los valores y la ética, pero que les sirva como herramienta para descansar, para ese bienestar y para que esa herramienta le ayude a que su vida sea diferente profesionalmente y su vida personal. Sí, sin duda. Y yo quisiera complementarte acá. Nosotros en la atracción del talento hemos encontrado gente muy buena técnicamente, pero definitivamente esas habilidades socioemocionales, el equilibrio emocional, la inteligencia emocional, la capacidad de resiliencia, adaptación, inteligencia emocional, resolución de problemas, es la que las empresas nos estamos encargando de fortalecer, porque decimos, ya lo técnico está chequeado, las universidades hacen un muy buen trabajo allí, pero necesitamos seguir fortaleciendo todo lo socioemocional, la capacidad de aprendizaje, adaptación al cambio, que es lo que hoy está sucediendo realmente en los entornos empresariales. Yo te puedo complementar algo pequeño, yo hoy tengo 3.200 colaboradores.
yo no los escojo por su conocimiento, los escojo por qué tan buenos seres humanos son. ¿Sí? Me interesa más que sea un excelente ser humano a que tenga PhD o tenga magíster o tenga tal título. No me interesa el título de doctor, me interesa el ejemplo como ser humano que es él, porque eso es lo que me va a abonar en el camino a los otros como ejemplo. Tú replicas a quien tienes al frente, tú replicas el ejemplo de tu padre y tu madre, tú replicas el ejemplo de tu maestro, ¿sí? Y te acuerdas del maestro que impactó positivamente en ti. Y eso es lo que hoy es importante, porque lo que tenemos que hacer es volver a fortalecer esos componentes del ser humano, darle al ser humano esas competencias potenciadas al millón para que él pueda abordar lo que viene de manera diferencial y pueda responder a todo esto que tiene unas vicisitudes. Hoy vivimos en un mundo VUCA. Tú mañana te levantas y no sabes qué pasó con Irán, o si hay una tercera guerra mundial, o si aquí cambió todo el contexto, lo que tenía que cambiar. Entonces tenemos que formar gente que sea adaptable, gente que tenga liderazgo colectivo, pensamiento colectivo, que tenga empatía, que sea sociable, que sea responsable, que trabaje por sí, para otros. Hoy la gente debe trabajar para otros, debe ayudar a otros. Me encanta que organizaciones, en este caso como en la que tú estás, tengan más en cuenta eso, porque es que yo creo que las habilidades se aprenden, todo este tema en la práctica, pero ser buena persona, eso se aprende desde que estamos muy chiquitos. Tú no enseñas, como decía Marcela, a un técnico que es mala gente a ser buena gente, eso es imposible. Es imposible. Sí, pero tú te enseñas a un técnico regular que es buen ser humano a ser buen técnico. No, y ahí nos conectamos con un tema, desde el mundo del desarrollo decimos, pues es mucho más rápido cerrar una brecha técnica tal cual, pero cerrar una brecha de desarrollo es muy compleja y más sobre temas de valores y ética, ¿sí? Y eso es un tema también no negociable en la parte de atracción. Es más, Colfondos ya ahora tiene una selección y atracción por principios culturales. No solamente por las habilidades o por trayectorias profesionales, sino que buscamos gente que tenga el coraje para transformar una organización, que tenga también la capacidad de cuestionar para innovar, que ese es otro tema, como bueno, cómo empezamos a innovar de manera distinta, también que tenga una pasión por los resultados, pues porque necesitamos enfocarlos hacia allí, pero también que pueda tener a ese cliente esa empatía, esa escucha, entonces le estamos un pensamiento crítico, analítico, y le estamos dando un valor invaluable a estos principios culturales en nuestros procesos de selección. No, me encanta. O sea, creo que estoy súper alineada y yo quisiera en realidad trabajar en compañías donde valoren más eso que otras cosas. Pero bueno. Bienvenido a la mía. Y a la mía. José, aprovechando que te tengo aquí, quiero que hablemos de felicidad integral. ¿Cómo definirías ese concepto? Ese es el concepto de felicidad, suena como utópico, ¿no? Como algo retórico y eso cada vez ha venido calando más. O sea, muchas empresas en el mundo empezaron a implementar los temas de felicidad, porque vieron efectivamente lo que hemos estado hablando acá, que un empleado que tiene familia feliz, que tiene su entorno feliz, que tiene una vida con un bienestar, y que eso le genera a él tranquilidad y eso le genera productividad, cosa que es verdad, ¿sí? Realmente eso es medible, es cuantificable y es cierto. Y entonces lo que hace la felicidad de alguna manera es darle herramientas a esas personas para que en su integridad puedan tener ese bienestar que deben buscar, porque vuelvo e insisto, la vida como es cíclica, yo no todos los momentos, lo que no puedo tener es un depresivo, pero sí puedo tener tristezas. O sea, yo me puedo entristecer porque puedo estar de luto un día, porque puedo tener algo que rompí con mi pareja y me puedo sentir mal, pero lo que no puedo es echarme a la pena y deprimirme, porque entonces esas circunstancias, cuando no las puedo abordar de manera adecuada, me llevan a tomar decisiones a veces que no son las mejores. Entonces lo que hay que dar es los elementos, que son los elementos que da la felicidad, para que tú tengas una integridad y puedas tener un balance de vida. Y con ese balance de vida, que no sobre una sonrisa, ¿sí? Puedas enfrentar una vida que tiene unas subidas y bajadas, y cada vez que te caigas, así sea 1.000.000 de veces, te pares y sigas adelante. Así es. Y quería conectarlo con una historia que realmente fue muy impactante para mí. Un alto ejecutivo, después de unos 20 años de experiencia en una compañía, pues se toma la decisión de terminar con su cargo, que es un tema pues muy natural que puede pasar en las empresas. Y este ejecutivo se acerca y me dice: Marcela, yo ya no sé quién soy lejos de esta posición.
O sea, él estaba determinado, era por su cargo y por su posición en la empresa. Y cuando eso se le acabó su identidad. O sea, su identidad era la empresa. Era la empresa. Y creo que aquí es una reflexión de decir, nuestra identidad no puede estar marcada por una organización. Nuestra identidad tiene que ser totalmente integral, porque las compañías pasan. Yo siempre le digo a las personas cuando los veo medio estresados, que están ahí como apasionados por el tema, le digo, tranquilos, porque recuerden que esa no es la vida. La vida tiene otras dimensiones fuera de acá, para que una crisis laboral no se convierta en una crisis existencial o personal. Marcela, ya para cerrar, porque ya casi se acaba este espacio, le quiero hacer una pregunta a los dos, y es ¿qué tan lejos están las organizaciones de entender que el bienestar laboral no es algo adicional, sino que realmente es algo que va a hacer que la estructura y cómo funciona su compañía pues mejore y que los resultados sean máximos? Actualmente somos más conscientes, y yo creo que somos más conscientes porque las generaciones cada vez más entienden este concepto de bienestar integral. Es más, hay personas que ya no eligen el mejor cargo, el mejor salario, sino que eligen la mejor cultura. Y el salario tal vez atrae, pero la cultura hace que duren las personas dentro de los contextos. Entonces creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de un equilibrio, vida personal, vida laboral, pues también por el concepto integral que tienen las personas hoy en día. José, ¿qué significa ser ambicioso en el mundo laboral hoy? Pues el ambicioso es aquel que quiere lograr algo a como dé lugar, ¿sí? Y yo creo que uno tiene aspiracionales, o sea, es el propósito. Yo quiero llegar a hacer algo que me he puesto como ruta de vida, o sea, yo desde niño debo tener un propósito, o sea, los colegios deben enseñar a los muchachos a construir un propósito de vida, no importa cuál sea. ¿Quiere llegar a ser Shakira? Sí, en Medellín hay 200.000 cantantes, de esos 200.000 hay 100 que han llegado a ser exitosos y 5 que son mundialmente conocidos, de 200.000. Claro, tengo que buscar, eso está en el libro El Secreto, que se lo hacen leer a uno desde niño, para que lea el secreto y cómo puede lograr las cosas. Lo que siempre hay que tener un propósito, trabajar en ese propósito, ser constante en lo que se busca y lo que se quiere hacer, no importa qué quiera hacer. Yo me acuerdo que a uno le decían que tenía que ser abogado, ingeniero o médico. Hoy ya los hijos de uno no son ni abogados, ni médicos, ni ingenieros. ¿Sí? A mí mis 2 hijos, que son mellizos, llegaron un día y cuando se graduaron me dijeron que querían ser abogados porque yo era abogado. Y ninguno de los 2 es hoy abogado, uno es pintor y la otra trabaja en el mundo de la moda. Entonces son cosas totalmente diferentes que hoy nos tenemos que abrir. O los muchachos hoy piensan diferente, las generaciones son diferentes. Un Z es diferente a un X es diferente a un M es diferente a un baby boomer. Diferentes maneras de pensar y donde tenemos que trabajar conjuntamente en eso. Y en una empresa hay Zetas, hay Ms, hay baby boomers, hay de todas las generaciones y tienen que entenderse, tienen que apoyarse, tienen que ayudarse, y yo creo que hoy tenemos que trabajar fuertemente para que las empresas tomen conciencia, impulsen cada vez más lo que vienen haciendo, porque lo vienen haciendo, no lo dejen perder y le apuesten cada vez más a que ese talento humano no solo tenga una vida sana dentro del entorno laboral, sino tenga una vida sana también en su entorno de familia, en su entorno personal. En toda su estructura como tal. Señores, muchas gracias por este espacio, por esta información tan valiosa. Yo sé que las personas que nos están viendo, escuchando, tomaron apuntes, espero que sí. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes también por estar con nosotros aquí en Ambicionarios, el podcast by Colfondos.